He tratado de titular esta enseñanza o este sermón con un dicho muy pronunciado allá afuera que tiene mucha verdad en su expresión. Y el sermón lo he titulado: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y déjame hacerte una simbología de lo que quiero compartir en esta mañana. Imagínate que tuvieras la oportunidad en tu vida de tener una esfera o una bolita mágica y se te diera la oportunidad de ver el futuro, y dependiendo de lo que vieras en el futuro, actuaras para cambiar lo que estás viendo en él. ¿Qué haríamos, hermano? Siempre ha sido algo que ha intrigado desde hace siglos a la humanidad. Lo que está por venir, el futuro. El hombre ha buscado a través de los avances tecnológicos de alguna otra manera ir preparando el futuro que habrá de venir. Ha tratado de colonizar o de indagar en los planetas, principalmente el planeta de Marte, para ver si en un momento determinado en el futuro podría en un grado caso la raza humana poder habitar en aquel planeta, porque obviamente algo el hombre o el ser humano ve que está sucediendo en este planeta donde nosotros estamos viviendo. Muchos consultan el horóscopo, muchos van y se echan las cartas, consultan a videntes. ¿Por qué? Porque les intriga lo que habrá de venir o lo que nosotros conocemos como el futuro. ¿Qué harías tú, hermano o persona que nos visitas o amigo que nos vas a escuchar a través de las plataformas digitales, si se te diera esa oportunidad de tener una bolita mágica en la cual tú pudieras ver lo que está por venir en tu vida? Seguramente cada uno tendríamos diferentes maneras de concebir la respuesta. Pudiera ser que depende de la edad que tengas, obviamente. Un joven va a decidir o a pensar una cosa muy diferente a una persona adulta como lo que ya estamos en cierta manera de los 50 años hacia arriba. Quizá a lo mejor tu decisión que tomarías o lo que tú quisieras ver en el futuro tiene que ver con una situación de enfermedad. No lo sé, muchas cosas pudiera ser. ¿Quién sería el esposo que tú o la esposa que tú vas a tener? ¿Cómo serían tus hijos? Si en un momento determinado hubiera algún accidente lamentable que está por venir y tú lo vieras, seguramente tú tomarías acciones para cambiar el destino de ese accidente. Muchas cosas probablemente pudiéramos responder en base a esta pregunta. Y el ser humano se ha enfrascado enormemente en poder predecir el futuro. Pero yo en esta mañana quiero llevarte a un futuro que está escrito en la palabra de Dios. Y quiero que me pongas mucha atención, hermano, y sobre todo si hay alguna visita que nos honra en esta mañana con su presencia, o si habrá alguna persona que a través de la plataforma digital va a escuchar este sermón, quiero que me pongas mucha atención. Trataré de ser lo más preciso, conciso, y trataré de no extenderme mucho tiempo para no cansarlo. Pero lo que quiero traerte de la proyección de un evento que va a haber en el futuro, para que tú puedas en un momento determinado tener la visión del acontecimiento mucho más importante y trascendental en la vida del ser humano, lejos de buscar otros planetas para poderlo habitar, lejos de ver qué va a suceder el día de mañana, sino este hecho o acontecimiento trascenderá por toda la eternidad. Para bendición nuestra, aleluya, no tenemos una bolita mágica a la cual consultar, pero tenemos, aleluya, dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta escrita, dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en atender,
Y más cuando se acerca aquel día oscuro, aleluya, que es la palabra de Dios. Y en base a la palabra de Dios vamos a proyectarnos hacia un evento que está por acontecer en el tiempo previsto por parte de Dios. Y quiero que me pongas mucha atención, porque quiero llevarte a través de la palabra de Dios de ese acontecimiento que marcará el destino del alma de las personas, pero que tenemos una grande bendición que Dios ya nos lo reveló a través de su palabra, y como consecuencia podemos venirnos del futuro al presente y tomar decisión en nuestra vida para la eternidad. Y quiero que me acompañes allá en el libro de Apocalipsis, aleluya, en el capítulo 20, versículo 15, y si lo pueden proyectar en la versión Reina Valera. A mí en lo personal me gusta mucho la versión Reina Valera, con ella crecí y con ella tengo 28 años, aleluya, escudriñando la palabra de Dios. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Y dice la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El futuro lo traemos al presente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Queridos amigos, queridos hermanos, querida persona que nos visitas, querido oyente que quizá a lo mejor por algún accidente un día cuando estés ahí en tu computadora y estés viendo YouTube, a lo mejor te aparezca este sermón. Quiero decirte, aleluya, sin temor a equivocarme, que este será el evento más crucial para cualquier ser humano cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este libro al cual estamos atendiendo, que es el libro de Apocalipsis, es aquel libro que también llamado el libro de las revelaciones, que el apóstol Juan en su vejez, cuando fue preso por causa de predicar el evangelio de Jesucristo por el imperio romano, fue llevado al exilio a la isla de Patmos, y ahí en la isla de Patmos Juan escribe este libro del Apocalipsis, que es prácticamente el término de la raza humana y lo que habrá de venir en la eternidad. Y todo el libro de Apocalipsis es un libro, en cierta manera, futuriado a los acontecimientos que habrán de venir. Y la palabra de Dios que acabamos de leer en esta mañana dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿O quiénes son los que sí estaremos inscritos en el libro de la vida? Ahora nos venimos del futuro y nos venimos al presente. Imagínate que Dios te diera la oportunidad de ver el futuro, de ver cualquier acontecimiento, y Dios te venga y te traiga al presente. ¿Cuántas cosas de las que estás viviendo ahorita en este momento no corrigieras para que ese evento que viene en el futuro no se diera? Imagínate que Dios te diera la oportunidad, o le diera la oportunidad a una persona de que de aquí en 15 años va a tener un accidente automovilístico, y ese accidente automovilístico va a ser muy lamentable, y Dios te diera la oportunidad de verlo y te dieras cuenta tú los errores que estás cometiendo para que sucediera ese acontecimiento, y Dios te trajera al presente. Lo primero que haces es que haces un cambio a tu vida, ¿sí o no? Pero bendito sea el Señor que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos en atender, y hacemos bien en atender la palabra de Dios en este día. Y quiero hablarte de aquellos que estarán inscritos en el libro de la vida. Aquellos que por la bendita bondad y la bendita gracia del Señor Jesucristo, a través de su obra salvífica en la cruz del Calvario, tendremos esa oportunidad de estar inscritos en el libro de la vida. Te voy a hablar de los que están inscritos, porque eso es lo que me interesa,
porque de eso se trata la predicación del Evangelio, llevarlo a toda criatura, y todo aquel que creyera y fuese bautizado será salvo. Pero para poderlo, dártelo a entender, voy a utilizar algunos ejemplos en la palabra de Dios. Acuérdate de lo que te dije, el título del sermón: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ahorita estamos viendo el acontecimiento que habrá de venir cuando estemos todos parados dentro del tribunal de Cristo, lo creas o no lo creas, y los libros sean leídos y el libro de la vida sea leído, y qué lamentable será para aquellos que no escuchen su nombre inscrito en este libro. Y te voy a citar algunos ejemplos, porque tiene que ver con una decisión que tienes que tomar en tu vida en un día determinado y en un momento determinado. Y el primer ejemplo que te voy a traer de la Biblia, aleluya, tiene que ver con el encuentro que el joven rico tiene con Jesús. Yo sé que todos se saben la historia, pero vamos a tomar algunas de las partes más importantes para que veas cómo cambia el destino de una persona en base a una decisión de aceptación o a una decisión de negación a la propuesta que el Señor nos hace. Y dice la Escritura, aleluya, esto que te estoy comentando está en Mateo capítulo 19, para los que le guste estudiar. Dice la Escritura que Jesús, cuando estaba en su ministerio predicando la palabra de Dios, acerca a un joven rico y le hace la pregunta más trascendental que puede haber en la vida del hombre: Maestro, ¿qué debo de ser para heredar la vida eterna? Yo me imagino que cuando Jesús lo ve, se le queda mirando fijamente a los ojos, porque esa pregunta que ese joven estaba realizando iba a trascender para la eternidad. Pero también quiero imaginarme, así como lo que estamos ahorita aquí sentados, lo que escucharon la pregunta que este joven estaba haciendo a Jesús: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que Jesús deseaba que alguien preguntara esa pregunta, valgo la redundancia. Y no sé si Jesús hasta a lo mejor se alegró porque alguien se atrevió a preguntar la pregunta más importante que el hombre se debe hacer en su diario caminar por este mundo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde sabiamente y dice: los mandamientos conoces. Y viene una respuesta aún mucho más interesante. Dice el joven: todos los he cumplido desde mi niñez. Y Jesús le dice: solamente una cosa te hace falta. Ve y vende todas tus riquezas, todas tus propiedades, y dárselo a los pobres, y sígueme, y así tendrás la vida eterna. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Jesús le estaba dando la respuesta a ese joven. Pero dice la Escritura que el joven se entristeció mucho en su corazón porque tenía muchas propiedades, muchas riquezas, y dando la media vuelta se alejó de Jesús. Hoy es el día agradable del Señor. Hoy es el día de salvación. Ese era el día de salvación para ese joven rico, pero que lamentablemente, por tener en su corazón las riquezas, aleluya, no entendió lo que Jesús le estaba proponiendo. Ahora déjeme decirle algo muy importante, porque a veces confundimos la palabra de Dios. Porque posteriormente Jesús, viendo esta situación, cuando el joven rico da la vuelta y se aleja de con él, dice lo siguiente: de cierto os digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos.
Y muchas veces malinterpretamos la escritura. Pero aquí jamás Jesús estaba diciendo que los ricos no iban a entrar al reino de los cielos. De hecho, el segundo ejemplo que ahorita vamos a hablar se trata precisamente de un hombre rico y muy rico, aleluya, en los tiempos de Jesús. Pero déjame concluir con la situación de este joven, aleluya, que se dio la media vuelta y que era el día para él, el día agradable, el día de salvación, y rechazó la propuesta del Señor. ¿A qué se refería Jesús cuando decía que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos? Desde el punto de vista lógico y sentido, dijéramos que no tiene absolutamente ningún sentido que Jesús haya hecho esa comparación, porque obviamente usted agarra una aguja y agarra un camello y dígame, ¿cuándo el camello va a pasar por ese ojo de esa aguja? Nunca. Nunca. Ni desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista lógico tiene sentido. Pero déjeme decirle algo, escudriñando las escrituras y los comentarios, aleluya, que hacían algunos estudiosos de la palabra de Dios. Resulta que se dice que en aquellos tiempos en Jerusalén, acuérdense que Jerusalén estaba fortificada y rodeada por los muros y había puertas principales que se abrían de día para que todos los que venían a Jerusalén pudieran entrar, e incluso ahí mismo entraban también con los animales que los acompañaban. Pero como en todas las ciudades en aquellos tiempos, cuando venía la noche, cerraban esas puertas principales y dejaban solamente algunas puertas como la que tenemos nosotros actualmente, para que por ahí pudieran entrar todas aquellas personas trausantes que andaban en la noche o que llegaban de noche cuando venían al templo a adorar y pudieran entrar ahí a Jerusalén. Entonces llegaban y tocaban y obviamente esa puerta se abría. Algunos estudiosos atribuyen que una de esas puertas se conocía como el ojo de una aguja. Y decían que cuando un hombre venía acompañado con un camello, obviamente esa puerta tenía una dimensión que para el camello era imposible pasar de manera así frontal, y menos si traía carga. Dice que cuando los hombres venían acompañados con cargas en sus camellos, lo primero que tenían que hacer para que ese animal pudiera pasar por esa puerta que se conocía como el ojo de una aguja, era que lo tenían que quitar sus cargas, descargarlos completamente y entonces hacer la maniobra para que el camello, cuando el camello fuera a introducirse por la puerta, el camello hiciera esto en sus patas delanteras, se doblara completamente y empezara a entrar por la puerta, porque obviamente la estatura del camello no le permitía entrar de manera libre. ¿Qué te trato de transmitir con esto? Cuando Jesús hace esta comparabilidad del ojo de una aguja, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico reino de los cielos, estaba hablando Jesús que para que un rico pudiera entrar al reino de los cielos, primero antes que nada tenía que ser humilde. Y la humildad tiene que ver con despojarte de lo que tú eres. La humildad tiene que ver que cuando tú vas delante con el Señor, sabes perfectamente que el que está delante de ti merece la honra y la gloria, bendito sea su santo nombre. A eso se refería. No es que estaba limitando la entrada al reino de los cielos a los ricos. Es cierto, las riquezas es lo único que compite con el Señor, está en las escrituras. Nadie puede servir a dos amos, dice, o sirves al Señor o sirves al dinero. Pero la única manera para poder entrar en el evangelio, y querido hermano, si tú me escuchas, si estás en esa posición y a lo mejor has prosperado en grande manera, a lo mejor has acumulado grandes riquezas, yo quiero decirte algo, bendito sea su santo nombre, para que tú puedas estar inscrito en ese libro de la vida, que un día, aleluya, se va a abrir cuando estemos en el tribunal de Cristo. La única manera que tú puedas estar inscrito es que seas humilde y aceptes a Jesucristo y aceptes su obra salvífica en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. El segundo ejemplo que quiero traerte es de otro hombre rico, y muy rico, dice la palabra de Dios. Pero era un hombre que era odiado por los judíos.
y su nombre se llama Zaqueo, un recaudador de impuestos. Las personas más aborrecidas por el pueblo de Israel después de los romanos, porque ellos recaudaban los impuestos romanos y se los quitaban a los judíos. Aleluya. Ellos se lo quitaban a los judíos. Y un recaudador de impuestos era odiado, aleluya, en los tiempos de Jesús. No eran bien vistos. Aleluya. Eran hombres aborrecidos porque el trabajo que ellos hacían era un trabajo sucio, le servían a los romanos y hostigaban al pueblo de Israel para que el pueblo, aleluya, diera la recaudación de los impuestos al pueblo romano. Y un día dice la escritura que Jesús entra por Jericó y Zaqueo ya había oído hablar de Jesús. Ya había escuchado hablar de Jesús. Y Zaqueo, cuando escucha que Jesús iba entrando a Jericó, ahora déjame decirte una cosa, cuando Jesús entraba a alguna de las ciudades se sabía perfectamente el que estaba entrando ahí, porque era multitud de gente lo que lo seguía. Era un hombre diferente. Jamás hemos oído hablar un hombre como este, porque habla como quien tiene autoridad, dice la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Era un privilegio ver a Jesús, y Zaqueo lo sabía perfectamente. Y quizá a lo mejor Zaqueo dentro de sí, aleluya, en su conciencia operaba querer conocer a Jesús, querer conocer a Jesús. Y se llegó el día que tanto anhelaba, cuando Jesús entra por Jericó y él estaba recaudando los impuestos. Y dice la escritura que era tanta la multitud, y Zaqueo era un hombre bajo de estatura, que no podía ver a Jesús por su tamaño. Y toma la decisión de subirse a un sicomoro, a un árbol. Y cuando Zaqueo se sube a ese árbol, va pasando Jesús y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que en esta casa, en esta noche, yo pose en tu casa y cene contigo. Aleluya. El día que tanto Zaqueo había esperado. Y dice la escritura que Zaqueo se baja emocionado, va a su casa, y yo me imagino que le comenta a su esposa, le comenta a sus hijos y hace los preparativos. ¿Por qué? Porque había recibido una invitación por parte del maestro. Y justo en el tiempo adecuado, Jesús llega a la casa de Zaqueo y es invitado a la cena. La escritura nos dice, aleluya, lo que te estoy comentando está ya en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al 10, dice la escritura que en medio de la cena, de repente Zaqueo se levanta, y escuche bien lo que le voy a decir. Dice la palabra de Dios que Zaqueo dice: la mitad de mi fortuna se la daré ¿a quién? A los pobres. Ahora me regreso con el joven rico. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Vende todas tus propiedades y dáselo ¿a quién? A los pobres. Y así tendrás la vida eterna y sígueme. Este hombre llamado Zaqueo, recaudador de impuestos, sin que Jesús se lo pidiera, él se levanta y lo dice. Y luego todavía añade algo más: y si a alguien he defraudado, se lo regresaré 4 veces más. Era el día de Zaqueo. Él no iba a dejar para el día de mañana lo que podía hacer ese día. Hoy es el día agradable del Señor. Hoy es el día de salvación. Mañana ni usted ni yo tenemos la seguridad de nuestra vida. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Cuando Jesús ve esa actitud de Zaqueo, vea lo que dice, ahí está en la escritura, dice: de cierto os digo que la salvación ha llegado a esta casa. Su nombre fue inscrito ¿en dónde?
en el libro de la vida. ¿Cómo se inscribe tu nombre en el libro de la vida? Aceptando a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Tercer ejemplo que quiero citarte de una persona que no dejó para el día de mañana lo que podía hacer el día de hoy. La historia de los 10 leprosos, usted la conoce, pero quiero comentarla. Usted conoce la historia. En los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad incurable. Y lo más lamentable es que cuando una persona contraía la lepra o se contagiaba la lepra, tenía que ser sacada fuera de la ciudad y como consecuencia separada de su familia. La vida de ellos cambiaba literalmente. Y para el colmo de mal, la lepra era incurable en los tiempos de Jesús. Cuando una persona adquiría la lepra, prácticamente era sentenciada a muerte. Y dice la escritura que Jesús iba un día entre Jerusalén y Galilea por un camino, y allá a lo lejos 10 leprosos que seguramente habían escuchado, aleluya, hablar de Jesús y de los prodigios y milagros que Jesús estaba haciendo, lo ven pasar y le empiezan a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ni siquiera Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga con ustedes? Porque era visible. Jesús sabía perfectamente que esos hombres estaban leprosos y habían sido separados de la sociedad, separados de su familia. No había necesidad de hacerle ninguna pregunta. Cuando ellos decían ten misericordia, es porque estaban clamando por misericordia. Y ellos sabían perfectamente que el Rey de la Misericordia estaba pasando en ese día, aleluya, en ese instante, en ese lugar, y ellos tenían que aprovechar al Dios de la misericordia. Y Jesús le dice: vayan al templo y preséntense, muéstrense con el sacerdote, para que se cumpliese lo que estaba en el libro de Levíticos, que cuando una persona era curada de lepra, el sacerdote tenía que examinarlo y el sacerdote iba a decir el dictamen si podía reingresar a la sociedad y reingresar a su familia. Y van los 10. Pero uno de ellos, bendito sea su santo nombre, dijo: yo no me conformo nada más con mi sanidad. Yo voy a buscar que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y regresa al que le había dado la sanidad, glorificando a Dios. Ahora ya podía acercarse con Jesús. Ahora ya había sido limpiado de la lepra. Querido hermano, querido amigo, querida visita, querido hermano o amigo que me vas a escuchar en las plataformas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La lepra era incurable en los tiempos de Jesús. La lepra tipifica el pecado que hay en la humanidad, y muchos lamentablemente están caminando allá en la sociedad porque piensan que su culpabilidad o su pecado ya no tiene perdón. Pero yo quiero decirte en esta hora que hay perdón de pecados en este día, porque un hombre hace 2000 años subió a esa cruz del Calvario, derramó su última sangre, su última gota de sangre, entregó su vida por expiación y causa nuestra, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y tiene potestad y poder para perdonar pecados. Aleluya. Cualquiera que sea la dimensión, Dios tiene misericordia, abundante misericordia, para perdonar tu pecado e inscribir tu nombre en el libro de la vida. Y ese leproso que había sido limpiado por Jesús, cuando llega con Jesús, se inclina, se humilla y empieza a adorar y alabar, aleluya, aquel que le había dado la sanidad. Y Jesús hace la pregunta: ¿que no son 10 a los que había limpiado?
¿Y dónde están los otros 9? Solamente este samaritano vino para dar gloria a Dios y le dijo: levántate, hijo, porque tu fe te ha salvado. En otras palabras, Jesús le decía: levántate, porque hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. El que tiene el poder, aleluya, aleluya, el que resucitó entre los muertos, ese saber, nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para inscribir tu nombre en el libro de la vida. Solo tienes que aceptarlo y reconocerlo como tu Dios y Salvador, aleluya. Esa escena tan drástica que hay en el futuro, donde a muchos se les dirá: no os conozco, donde dirán muchos que no está inscrito el nombre de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Esa historia que está allá, ese evento tiene en este día, aleluya, una solución, porque hoy es el día aceptable del Señor. Hoy es el día de salvación, y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bendito sea su nombre, aleluya. Cuarto ejemplo que te voy a dar: un hombre que no dejó para el día de mañana lo que podía hacer ese día. ¿Y sabes qué es lo más ilógico, lo más irrisorio? Es que no tenía otro día. Él sabía perfectamente que estaba a punto de expirar su último aliento de vida, y me refiero al ladrón de la cruz. Aleluya. Cuando Jesús está colgado en ese madero, en esa cruz del Calvario, en medio de dos malhechores, uno de ellos, aleluya, tuvo ese glorioso día de poder aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y uno de ellos le dice lo siguiente: maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús? Hoy mismo, aleluya, tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Queridos hermanos, la misericordia de Dios, aleluya, que son nuevas cada mañana, que no nos paga conforme a nuestras rebeliones, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Ese hombre que estaba en la cruz del Calvario era un malhechor, merecedor de la muerte, aleluya, pero aún ahí la misericordia de Dios lo alcanzaron. Bendito sea su santo nombre. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé qué problemas tengas tú, querida visita, querido hermano, el que me va a escuchar allá, pero yo quiero decirte: cuando tengas el último aliento de vida, ahí puedes encontrar la salvación de tu alma, si crees en el Señor Jesucristo. Aleluya. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para rescatarlo de lo que se había perdido. Y esa escena del futuro, aleluya, que quedó plasmada en la palabra de Dios y que nos fue revelada, es para que nosotros pudiéramos hacer un cambio en nuestra vida y tomemos la decisión correcta y no dejemos para el día de mañana lo que habremos de hacer el día de hoy. Aleluya. Ya estoy concluyendo y quiero cerrar con el último ejemplo que hay en la palabra de Dios, y tiene que ver con el viaje que hace el apóstol Pablo a Atenas. Ya les compartí en mis últimas 2 predicaciones, les compartí una enseñanza que se llama al Dios no conocido. Pero quiero rescatar algo de ahí cuando Pablo llega a Atenas y se encuentra con todos aquellos filósofos que había en aquellos entonces, pensadores, hombres inteligentes, y cuando ve estatuas por cada uno de los diferentes lugares de los dioses que adoraban, y había una ahí que no tenía una imagen, pero que decía el Dios no conocido, y Pablo empieza a predicar sobre ese Dios no conocido. Pero cuando Pablo habló sobre la resurrección de los muertos, le voy a decir en dónde está para que lo lea, en Hechos capítulo 17, versículo 32. Y empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo. Hubo 3 clases de personas que escucharon a Pablo. Una de ellas se burló y se mofaron del mensaje de Pablo.
Otra de ellas creyeron en el evangelio de Jesucristo. Y lo dice la escritura que había un hombre llamado Dionisio, un areopagita, y una mujer llamada Priscila, aleluya, que ellos después de Pablo, cuando Pablo se va, lo discipula Pablo, y ellos son los que continúan predicando el evangelio de Jesucristo en esa región. Pero Pablo jamás vuelve a regresar a Atenas. Pero hay un tercer tipo de persona, y espero con el favor de Dios y lo pueda leer, que dijeron lo siguiente: ya te oiremos en otra ocasión. Querido hermano, querida visita, querido amigo que me escucharás a través de la plataforma, ¿de cuál de los tres serás en este día? ¿De los que se mofarán y se burlarán del evangelio? ¿De los que aceptarán el día agradable del Señor, que es la salvación? ¿O de aquellos que piensan que el día de mañana lo tienen controlado en sus propias manos? Después te oiremos. ¿De cuál quieres ser? Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tipo de personas, y con mucho temor y con mucho temblor lo quiero decir. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en la visión que tiene el apóstol Juan, donde el Señor le muestra a las 7 iglesias que están esparcidas en Asia. Muchos estudiosos dicen que son las 7 etapas de la iglesia que ha habido hasta nuestros días. Otros dicen que son los 7 momentos de cada iglesia. Cualquiera que sea la aplicación, está en la palabra de Dios. Y el ángel dice, habla a las 7 iglesias. Y hay una iglesia de ella que es la iglesia de Laodicea, a la cual el Señor le dice lo siguiente: por cuanto no eres ni frío, ni eres caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Querido hermano, querido amigo, querida persona que nos honras con tu visita, de todo corazón, yo quisiera que fuera de los que escuchan el evangelio, aceptan al Señor Jesucristo y su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero lamentablemente muchos no creerán, pero lamentablemente muchos dirán, esto no es para mí en este momento, quizá para mañana. Esto para mí, no, porque no tengo ninguna necesidad, no tengo ningún problema, todo me está yendo bien en la vida. Esto no es para mí, quizá a la mejor mañana. Hay muchos que lamentablemente dicen de esa manera. Es riesgoso, porque hoy es el día agradable del Señor. Y quiero concluir con este versículo que está ahí, aleluya, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, cuando Jesús le dice a la iglesia de Laodicea, prefiero que seas frío o caliente y no tibio, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. 2 versículos más adelante o 3 versículos, Jesús abre la esperanza aún para este tipo de personas. Y el versículo 20 dice lo siguiente: he aquí, yo estoy en la puerta. El que abre la puerta y me invita, cenaré yo con él y él cenará conmigo. Habla de una oportunidad para aquellas personas que rechazan el evangelio. Aún el Señor, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, sigue dando oportunidades para aquellos que no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Y si tú estás en esa situación, y si tú crees que en esta hora esta palabra no es para ti, porque a lo mejor
no es el tiempo. O a lo mejor dices tú, no tengo ninguna necesidad. Yo quiero decirte que hoy el Señor está tocando la puerta. Y la puerta significa tu corazón. Y el Señor quiere que abras tu corazón. ¿Y para qué? Para que el Señor poder tener una intimidad contigo. Para que el Señor pueda de alguna otra manera convivir contigo y te muestre esa salvación tan grande que desde hace 2000 años fue manifestada en esa cruz del Calvario. Y lo más hermoso que hay en esta vida, aleluya, que ese futuro que te acabo de escribir, cuando el Señor abra el libro de la vida y que tu nombre esté inscrito y entres en gran gozo, Dios por eso envía en esta hora, en esta mañana, en este día, su palabra. ¿Para qué? Para que todo aquel que escuche el evangelio, para que todo aquel que esté escuchando la voz de Dios no endurezca su corazón, sino que venga en arrepentimiento, aleluya, y pueda tener la vida eterna. Nadie, hermanos, con todo el respeto que me merecen, nadie puede inscribir tu nombre en el libro de la vida si no es por una decisión tuya. Es cierto, puedes tener un familiar que no ha sido convertido al evangelio y estás orando por él y lo estás invitando y le dices constantemente, vamos a la iglesia, acompáñame a la iglesia para que escuches el evangelio, pero la decisión la tiene que tomar él. Ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Nuestra misión, hermanos, es que nosotros estemos orando y pidiéndole al Señor por misericordia por los que aún no le conocen. Nuestra misión, nuestra preocupación es doblar rodillas y pedirle al Señor que un día como la tuvo con nosotros tenga memoria y misericordia, y ese nombre que aún no ha aceptado el Señor lo acepte para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el futuro en el cual la humanidad haría bien en atender. Ese es el futuro que le espera a aquellos que no acepten al Señor Jesucristo. Lamentablemente no es algo que dependa de mí, sino es algo que depende de lo que ya está escrito por boca y palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se ponen de pie, por favor?